Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El título del mensaje es Señal Divina. Padre, gracias te damos, Señor, por ese gran acontecimiento que hace aproximadamente 2000 años, Señor, usted vino a la tierra cumpliendo la promesa de la venida del Mesías, el Salvador, Señor, la esperanza de todo pecador, Padre Santo, de todo el que viene a esta tierra, Señor, ya contaminado del pecado por la caída de Adán, Señor, y de Eva. Te damos gracias por nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, y alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Y Padre, siempre recordamos el sacrificio de tu Hijo amado, Jesucristo, ese amor tan grande, Señor, y no merecemos tu gracia, Padre Santo, pero te damos infinitas gracias, Señor, porque tu gracia a más de uno nos ha alcanzado para darnos paz, Señor, para darnos vida eterna, para darnos sanidad espiritual, sanarnos de nuestros pecados, Señor, perdonándonos. Y lo más maravilloso es que un día estaremos contigo en la eternidad, Señor. Padre, pido que seamos edificados en tu santa palabra, que nos ayudes a no olvidar, Señor, esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos contigo, Padre eterno, y presentarnos justos y santos delante de tu presencia, Señor. Y reconciliarnos para que un día, Señor, podamos estar contigo en tu santo reino. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y pido por aquellos, Señor, que no cuentan con ese regalo de la salvación, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y se arrepientan, Señor, que procedan al arrepentimiento. Que usted les conceda el arrepentimiento, Señor, y la fe, para que crean en ese gran Salvador y único que es Jesucristo. Y que hoy puedan tener un encuentro genuino contigo, Padre eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y puedan, Señor, ser salvos a través de tu gracia, tu amor y tu misericordia. Lo pedimos y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señal divina. Una señal divina fue dada al rey Acab. Este era el rey de Judá, la cual se cumpliría aproximadamente 2000 años. Y esta profecía fue dada unos 700 años aproximadamente antes de la venida de Cristo, antes de Cristo. Anunciaba el nacimiento de Jesús, un nacimiento muy importante para la humanidad. Era la esperanza de la humanidad, del pecador, la venida del Salvador a la tierra. Y hoy ya muchos, gracias a Jesús, hoy contamos con ese regalo que es la salvación. Pero aún hay muchas personas que faltan de ser salvas. Y la salvación está abierta. La gracia de Dios continúa para todo aquel que quiera iniciar una relación personal con el Dios verdadero.
y pedir, solicitar el perdón a Dios, pedirle el perdón a Dios, cuya deuda ya fue perdonada y sus pecados cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, cuando Él fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos. Señal divina, el rey Acaz no quiso aceptar o no quiso más bien pedir una señal divina. Dios mandó a Isaías, al profeta Isaías, a encontrarse con el rey Acaz. Dios lo envió porque Dios quería salvar a Judá. Se habían unido el rey de Siria junto con otros reyes como el rey de Israel para atacar y apropiarse de Judá. En ese tiempo había una división. Y esta intención o esta amenaza, Dios no la permitió la primera. Como no les permitió Dios la primera, porque Dios estaba salvando a Judá. Este rey de Siria, junto con el rey de Israel, se unieron a Efraín, una de las tribus de Israel, para atacar a Judá. Y Dios en su misericordia manda al profeta Isaías a hablar con Acaz y decirle que no tuviera temor. Que no tuviera temor porque a esos dos tizones, porque Dios no iba a permitir que atacaran a Judá. Y Dios en su misericordia le da un mensaje al rey Acaz, rey de Judá, y le dice que pida una señal divina. Y el rey Acaz quizás tal vez pensó, ¿quién soy yo para pedirle una señal divina a Dios? Dice, y no peque yo contra Dios. Pero él no entendía que Dios quería darle la bendición a Judá, salvándolo. Y como el rey Acaz no pidió la señal divina, Dios por sí mismo se la dio. Dios eligió su propia señal, que tendría que cumplirse aproximadamente 700 años antes de Cristo. O sea, más bien esa señal se la dio a Acaz 700 años antes de Cristo. Tenían que pasar más de 700 años para que se cumpliera esa profecía. Y esa era la señal divina. Y vamos a leer ahí en Isaías capítulo 7, estamos, versículo 11 y 12. Y le dice, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondiendo Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Acaz no se sintió digno de reclamar esa señal, sabiendo que
¿Quién era Jehová? El Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. La profecía divina anticipaba, se refería al nacimiento del Mesías. Y vuelvo a leer Isaías 7, 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Nació el niño Jesús. El niño comería ese que mantequilla y miel hasta que supiera desechar lo malo y tomar lo bueno. Si Jesús habita en su vida, usted va a saber desechar lo malo y usted va a escoger lo bueno. Si realmente Jesús vive en usted y usted vive en Jesús, para honrarlo y adorarlo con su propia vida. Sí, nació el niño. Y dice que lo alimentaban de mantequilla y miel. Hasta que ya él tuvo el discernimiento propio y empezó a ver lo malo, porque él no participaba de lo malo, él no pecó. Empezó a observar lo malo, o sea, el pecado del hombre, aún siendo muy niño. Y él, engendrado por el Espíritu Santo, en su santidad, en su pureza, él tenía que en este mundo desechar lo malo y escoger lo bueno. Si usted es hijo de Dios e hija de Dios, usted tiene que desechar lo malo. Y esto es apartarse del pecado, apartarse del mal y hacer lo que le agrada a Jesús. Y la manera es siendo obediente a su palabra, sometiéndose a la palabra de Dios, obedeciendo lo que nos manda el Señor. Y es desechar lo malo, es apartarnos del mal y del pecado y obedecer en obediencia, hacer lo que Dios nos manda, como sus hijos, ganados a un precio muy caro que nadie puede pagar, el sacrificio de Jesucristo. Y esta profecía también se anunció en el Nuevo Testamento. Y dejando marcado ahí Isaías. Bueno, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está este versículo del Antiguo Testamento, también es dado en el Nuevo Testamento. La Virgen en hebreo se refiere a una mujer que todavía no se había casado, o sea, una mujer, una señorita
una mujer soltera, que también significa doncella. Y uno de los ejemplos también lo vemos no lo vamos a leer, en Génesis 24:43, la historia de Rebeca. Cuando el siervo de Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para Isaac, su hijo. Isaac tenía 40 años. Y el siervo fue a la parentela de Abraham, a sus familiares lejanos, vivían muy lejos, me refiero. Y él llegando al pozo a la hora como donde las doncellas salían a sacar agua, ahí él conoció a Rebeca. Y ya Dios tenía a Rebeca para Isaac. Y le llaman doncella, las doncellas. El cumplimiento de la profecía no era el nacimiento del hijo de Isaías. Isaías 8:3, no lo vamos a leer. Pero vamos a leer Génesis 3:15, que se refiere ya al Salvador directamente, que es Jesús. Esa gran promesa está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y se tenía que cumplir esa profecía porque Jesús tenía que nacer, crecer y cumplir la misión de la obra redentora. Y lógicamente también en Isaías capítulo 53 nos habla de la muerte de Jesús, de la crucifixión, de todo lo que iba a padecer él. Y él al morir y resucitar, hiere a Satanás por la cabeza, le arrebata las llaves del imperio de la muerte, venciendo Jesús el pecado, venciendo a Satanás, venciendo la muerte. Y esa promesa se cumplió con el nacimiento y la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. El nombre Emmanuel es el título que se le aplica a Jesús, que ya leemos que significa Dios con nosotros. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas, la Trinidad, como la conocemos. Y Dios se hizo hombre, se humilló, hacerse hombre para venir a salvarnos de nuestros pecados. Él tuvo que someterse a leyes de la tierra, no solo leyes de un imperio romano, sino a leyes de la naturaleza, como nacer como un niño siendo Dios, siendo sin principio, sin fin, siendo el criador, porque Él no fue criado, sino que Él crió. Él creó el universo, toda la naturaleza,
que nada existía hasta que Él lo crió. Y Jesús, como rey de reyes, tenía que nacer de un linaje. Y la profecía narra del linaje que iba a ser Jesús y el lugar donde iba a nacer. Y la profecía se cumplió todo exactamente como había sido anunciada en el Antiguo Testamento, siglos atrás. El linaje y el lugar de nacimiento del Mesías. Y vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 42. El Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 42. Y decían a la mujer, perdón, dije 7, estoy en otro. 7:42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y todo se cumplió exactamente como estaba profetizado. Como les dije siglos atrás. Jesús iba a nacer del linaje del rey David. Iba a nacer en Belén. De la ciudad de David. Un linaje real de David. Y un lugar insignificante, Belén. En ese tiempo Belén era despreciable, era pequeño, insignificante, inapreciable para esa época. Nadie daría, pero ni un colón por Israel, o ni un dólar por Belén en esa época. Y Belén se convirtió en la ciudad más importante del mundo, digámoslo así, al menos en el área espiritual. Y si se puede física también. Porque vea que el reloj de este mundo es Israel. Tienen que cumplirse todavía muchas profecías. Actualmente Israel influye en todo el mundo, políticamente. Y en otros aspectos también, en la ciencia, tecnología. Pero nosotros como hijos de Dios nos interesa más la parte espiritual. El pecador es sin linaje e insignificante, el inconverso, me refiero, el impío, excepto que se convierta a Cristo. Aunque Dios no tiene acepción de personas y Dios ama a todas las personas. Pero la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se conviertan a Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo, ya no va a ser, o más bien Dios ya no lo va a ver como un pecador, lo va a ver como su hijo e hija.
y ya es una persona especial que marca una diferencia y la marca Jesucristo en su vida. A los discípulos de Jesús la gente los reconocía. Y cuando los veían caminar por las calles de Israel, otros lugares, decían, este es un discípulo de Jesús, porque habla como Jesús, camina como Jesús y viste como Jesús. Había un cambio notorio en la vida de estos hombres, pescadores algunos del bulbo, hombres que habían sido vulgares, mal vocabulario, totalmente impíos, convertidos a Cristo y siervos de Dios, del Dios Altísimo. Había un cambio muy grande, que la gente se admiraba cuando escuchaba los mensajes de ellos que eran inspirados por el Espíritu Santo. Y sabían que detrás de esos hombres había una escuela, un colegio, una universidad, y había sido el estudio o la preparación que les había dado Jesucristo. Habían pasado por la escuela, el colegio, la universidad de Jesucristo. Y hoy seguimos teniendo esa escuela, como quiera llamarlo, universidad, que está las enseñanzas de Jesús en este libro. Y Él quiere instruirnos, y al que le escucha, Él lo enseña. No tenemos que ser hijos de Dios mediocres, cristianos mediocres. Tenemos que reflejar la luz de Jesús en este mundo. La luz en un aspecto espiritual. Si vienes en arrepentimiento a Jesús, Él quiere hacer de tu corazón un Belén y adoptarte como hijo e hija en su linaje real. Un convertido se convierte en un príncipe de Jesús, del rey. Una mujer convertida se convierte en una princesa del rey. Ya el Padre Eterno le va a ver como hijo e hija. Al precio que pagó Jesús con su sangre, que nos compró a precio con su sangre. Jesús quiere salvarte de tus pecados. Se ofrece o te ofrece perdón, te ofrece vida eterna en su reino, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. ¿Se ha preguntado usted? Y yo quiero preguntarle, ¿qué es para usted Navidad y cómo la celebra? ¿Qué es para usted la Navidad y cómo la celebra? Hay una palabra natividad, significa nacimiento. La Navidad dice festividad donde se celebra el nacimiento de Jesucristo. Y es curioso porque en la mayoría de países del mundo se celebra el nacimiento de un muñequito de yeso o de madera, como usted lo diga.
celebran ese nacimiento, hacen portales, ponen figuras de yeso o de cualquier material. Y para el mundo, el niño Jesús es esa figurita de materia hecha por manos de hombres. Y a ese sí les gusta al mundo, porque es una época comercial y muchos hacen dinero. Pero el mundo aborrece a Cristo. A Cristo que le señala los pecados, que le señala las malas obras, que le señala que tiene una muy mala conciencia por su mente entenebrecida de pecado. A ese lo odian, lo aborrecen. Y no quieren nada con él, porque aborrecen la luz para que no le señale sus malas obras, porque aman las tinieblas, aman el pecado, aman las malas obras y se deleitan en ellas y con los que las hacen. Y por eso aborrecen a Cristo, aborrecen su luz. ¿Y qué es para usted la Navidad y cómo la celebran? Las personas que no han iniciado una relación personal con Dios, que no han nacido de nuevo espiritualmente, que están muertas espiritualmente sin Cristo, porque no le han conocido y no han tenido ese nacimiento espiritual, no han nacido el Espíritu de Dios. Celebra la Navidad sin tomar en cuenta a Dios, con buenas fiestas, muchos con licor, drogas, sexo ilícito, perversidades, abominaciones ante los ojos de Dios. Así celebran la Navidad. Porque sí, muy bonito, el niño, esa figurita de yeso o cualquier otro material, y que lo ponen en el pesebre, en el portal que hacen el 24 a las 12 de la noche. Pero lejos está de conocer al Dios viviente, al Dios real, al Dios verdadero, porque no le abren las puertas de su corazón, le cierran la puerta de su mesón, figurativamente el corazón. Y no quieren nada con ese Dios que nació en Belén. Pero no quieren que su corazón sea un Belén, porque aman más el pecado. Pero si usted es creyente, si usted es hijo e hija de Dios, ¿cómo celebra usted la Navidad? ¿Qué es Navidad para usted? Los creyentes en Cristo celebran la Navidad en familia, hablando del nacimiento de Jesucristo. Se lee la palabra y se ora. Se tiene convicción y fe en Jesucristo el Salvador.
Cuando tenemos una fe cimentada en Cristo, vamos a vamos a aprender a depender de Él absolutamente en todo, en lo poquito, en lo grande, en el detalle más pequeño como en la cosa más grande de nuestra vida. En la alegría, en la tristeza, en la aflicción, en la tormenta, en las tempestades, vamos a aprender a depender de Él, a confiar en Él. Porque tenemos la convicción que nos ha dado el Espíritu Santo de quién es Jesús, el verdadero y único Salvador. Y Él mismo nos ha puesto la fe para que creamos en Él y confiemos en Él. No importa los gigantes que tengamos que enfrentar el próximo año, porque Él está como gigante poderoso en nosotros. Y no hay gigante mayor que Jesús. No hay problema, no hay enfermedad, no hay aflicción que Jesucristo no pueda solucionar. Porque para Él no hay nada imposible. ¿Qué es para usted la Navidad y cómo la celebra? El 24, cuando estén reunidos en su casa, lean la palabra, oren y denle gracias a Dios por ese Salvador que nació en la tierra. Siendo Dios se hizo hombre, que murió y resucitó para darnos la salvación de nuestros pecados y la vida eterna. Para concluir con este mensaje, Jesús llegó a este mundo como un regalo, porque el hombre no se puede salvar por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Todo aquel que en Él cree y lo recibe como su Salvador, su Señor en su vida. Esto es Navidad, recordar que un niño Jesús nació, llegó para ser el Salvador. Pero su Navidad y la mía es el día que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, caímos de rodillas doblegados ante Él, le pedimos perdón reconociendo que Él es Dios y pidiéndole que sea nuestro Salvador. Esa es la primera comunión que tuvimos. Cuando iniciamos una relación personal con el Padre. Cuando Él nos permitió conocerle y nos adoptó como sus hijos. Cuando ese día llegó, la salvación y nuestro corazón se convirtió en el Belén, donde nació Jesús. Así es que no tenemos con qué pagarle y lo mínimo que podemos hacer es ser obedientes a la palabra de Dios, a vivir para agradarlo a Él. Si usted está agradando a su familia es bueno, pero si no está agradando a Dios, en vano es lo que usted hace.
Porque el que agrada a Dios puede agradar a otros. Pero es necesario agradar a Dios antes que el hombre. Si tenemos que escoger en agradar a un hijo, una hija, o al papá o la mamá, antes que Dios, primero tenemos que agradar a Dios. Porque Él es el que nos da todo. Él nos da la vida, la salud y sobre todo nos ha dado el regalo de la salvación. Le pido que incline su cabeza por un momento y cierre sus ojos. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, dele gracias a Dios y medite cómo usted va a celebrar esta Navidad. Si en otras Navidades anteriores usted siendo cristiano, siendo hijo de Dios, si usted lo ha celebrado en familia, muy bueno. Pero si se le ha olvidado darle la honra y la gloria a Dios y la gratitud, hágalo este año. Reúnase con su familia y lo primero, lea la palabra. Lea ese pasaje cuando Jesús nació. Y oren en familia. Y si hay alguna persona que escuchó este mensaje y aún no cuenta con ese Salvador, aún no cuenta con la salvación de Jesucristo, ¿por qué no le hace ese lugar de Belén en su corazón y le pide que muera en su corazón? Y yo quiero guiarle en una oración para que usted hoy reciba a Jesús como su Señor, su Dios, su Salvador, para que Él cambie su vida y le dé discernimiento para que usted deseche lo malo y escoja lo bueno y sea luz en este mundo para aquellos que viven en tinieblas, que son esclavos del pecado, como lo está haciendo usted, como lo era yo antes de conocer a Cristo. Voy a hacer esta oración, hágala de corazón y reciba el regalo de la eternidad, el perdón de sus pecados. Dios, reconozco que soy pecador, que no tengo ni puedo vencer, no tengo capacidad ni puedo vencer el pecado, que el pecado me tiene esclavizado. Te pido que me perdones de todos mis pecados, que me salves en este momento, que rompa las cadenas que me tienen atado en esclavitud por el pecado, de los vicios. Perdóname todos mis pecados y te abro las puertas de mi corazón para que hagas de mi corazón un Belén, un pesebre, y pueda yo nacer en tu familia, que tu Espíritu Santo more en mí, Señor. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, porque
porque tu gracia hoy me alcanzó y haya llegado la salvación a mi vida. Creo por fe que Cristo murió y resucitó en la cruz, derramó su sangre para perdonar mis pecados y darme el regalo de la salvación de la vida eterna. Te recibo como mi Señor y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.